Cuando mi mujer falleció, mi hijo dijo que no estaría en el funeral porque tenía cosas importantes que hacer. Según se supo más tarde, se fue a la fiesta de cumpleaños de un amigo. Cuando me pidió dinero, le dije, no, hijo. Tus cosas importantes no han hecho más que empezar. Pero eso fue solo el principio. Una traición que encendió en mí el fuego de la justicia. Y ahora le haré sentir el mismo dolor que yo sentí. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. El viento de febrero me calaba el abrigo negro mientras permanecía de pie, solo, junto a la tumba de Margaret. 42 años de matrimonio reducidos a un puñado de dolientes y unas flores que se congelarían por la mañana. Las palabras del pastor sobre el descanso eterno sonaban huecas frente al sonido de la tierra golpeando su ataúd. Pero lo que resonaba con más fuerza era el silencio del espacio vacío donde mi hijo debería haber estado. La mañana del funeral, la llamada de Brian hizo añicos la poca compostura que me quedaba. Papá, no puedo ir hoy. Me ha surgido una reunión de negocios importante. El funeral de tu madre, Brian, mi voz se quebró al pronunciar su nombre. Ella ya se ha ido, papá. Esta reunión podría cambiarme la vida. Me quedé mirando el teléfono después de que colgara. El vestido de funeral de Margaret todavía colgaba en la puerta de nuestro dormitorio. Cambiarle la vida. Como si perder a la mujer que le había dado todo no hubiera cambiado ya la mía para siempre. Un mes después, Brian apareció en mi puerta con unas zapatillas que costaban más que el último copago de la quimioterapia de Margaret. Su sonrisa era ensayada, del tipo que usaba cuando quería algo. Siempre tuvo ese don, el de hacer que sus necesidades parecieran emergencias y sus deseos, necesidades. Papá, tienes buen aspecto. Muy bueno. Se acomodó en el sillón de Margaret sin preguntar. Su reloj de diseño reflejaba la luz de la tarde. Escucha, tengo una oportunidad de inversión increíble. Con 15.000 podría entrar desde el principio. Le observé inclinarse hacia adelante, animado. Era el mismo entusiasmo que había mostrado al describir por qué no podía asistir al funeral de su madre. Es exactamente el tipo de cosa que mamá habría querido que hiciera. Ya sabes que siempre creyó en mi potencial. La mención de Margaret fue como un golpe físico. Tu madre creía en muchas cosas, Brian. Su rostro cambió cuando no saqué la chequera de inmediato. Papá, esto es urgente. La oportunidad no esperará. El funeral de tu madre tampoco lo hizo. Tuvo la decencia de parecer incómodo durante exactamente 3 segundos. Eso fue diferente. Esto es sobre nuestro futuro. El mío y el de Chelsea. Mamá lo entendería. Lo acompañé a la puerta sin extenderle un cheque. Su frustrado adiós quedó suspendido en el aire mucho después de que su coche desapareciera calle abajo. La tarde siguiente, Stanley llamó a mi puerta, sosteniendo su teléfono como si fuera una prueba. Robert, odio ser el portador de malas noticias, pero, manipuló la pantalla, sus dedos curtidos buscando en Facebook. Vi a Brian ese sábado, el día del sepelio de Margaret. Las fotos se cargaron lentamente. Brian con un gorro de fiesta, abrazado a un amigo de la universidad, una tarta de cumpleaños con velas encendidas en el fondo. La marca de tiempo indicaba las 2:47, exactamente la hora en que yo estaba bajando a Margaret a su tumba. Las publicó él mismo, carraspeó Stanley. Supongo que se olvidó de que algunas personas podrían verlas. Me quedé mirando la pantalla mucho después de que Stanley se fuera. El rostro sonriente de mi hijo, congelado en la permanencia digital. Reunión de negocios importante. La mentira pesaba más ahora, aplastando algo dentro de mi pecho que se había aferrado a la esperanza. La voz de Margaret susurró en mi memoria, solo está buscando su camino, Robert. Sé paciente. Pero la paciencia tenía un límite, y el mío acababa de ser enterrado a 2 metros bajo tierra. El trayecto a casa pareció más largo de lo habitual. Las manos de Brian se aferraban al volante mientras ensayaba explicaciones para Chelsea. Cada versión sonaba más patética que la anterior. El edificio de apartamentos apareció a la vista. Un moderno edificio de cristal y acero que pregonaba éxito mientras ocultaba la montaña de deudas que había debajo. Chelsea estaba exactamente donde la había dejado. El portátil abierto sobre la isla de la cocina.
El aro de luz colocado para conseguir los mejores ángulos en Instagram. La funda de su móvil brillaba con pedrería que costaba más que la compra de la mayoría de la gente. Pero la ansiedad en sus ojos contaba una historia diferente. El viejo ha dicho que no. Brian dejó caer las llaves sobre la encimera de granito que habían comprado a crédito. ¿Te lo puedes creer? $15.000 no significan nada para él. Las uñas perfectamente cuidadas de Chelsea dejaron de teclear. Necesitamos ese dinero, Brian. El casino ha vuelto a llamar por el saldo pendiente. 12.000 no desaparecen así como así. La cifra quedó suspendida entre ellos como una confesión. $12.000 en deudas de juego, más las tarjetas de crédito al máximo para el equipo de creación de contenido de ella, más la cuota del BMW en el que ella había insistido que necesitaban para su imagen de marca. Su estilo de vida parecía maravilloso a través de los filtros de Valencia, pero la realidad era mucho más cruda. Tu madre siempre te mimó, dijo Chelsea, cerrando el portátil con una fuerza calculada. Es hora de usar eso. Juega la carta del duelo. Brian se aflojó la corbata. Otro accesorio caro en su elaborada actuación. Ha pasado un mes. Lo del funeral se le pasará. ¿En serio? Porque se nos acaba el tiempo, dijo ella, señalando su apartamento de exposición. ¿Crees que esto se paga solo? Mis colaboraciones con marcas se han venido abajo. Tu racha en el póker no es precisamente rentable. Y papá querido acaba de cerrarnos la opción más fácil. La verdad se asentó, fea, entre ellos. 3 años de matrimonio construidos sobre crédito y expectativas, con la cuenta bancaria de Robert como red de seguridad. Brian siempre había sabido que su padre respondería. Había contado con ello como con la ley de la gravedad. 15.000 ni siquiera es tanto para él, masculló Brian. El tío trabajó en Wells Fargo durante 30 años. Está sentado sobre un buen fondo de pensiones. La casa está pagada. Además del seguro de vida que tuviera tu madre. La voz de Chelsea adoptó un tono de planificación empresarial. Le haremos sentir culpable por no ayudar a la familia. Dile que estás deprimido. Que necesitas cubrir los costes de la terapia. Pasaron la siguiente hora elaborando su estrategia, como si estuvieran promocionando un producto. Brian enfatizaría sus problemas emocionales. Chelsea mencionaría su próximo aniversario. Invocarían la memoria de Margaret estratégicamente. Le recordarían a Robert sus obligaciones familiares. Las fotos de la fiesta de cumpleaños nunca aparecieron en sus cálculos. Lo bueno es que ya se siente culpable, dijo Chelsea, actualizando sus estadísticas de Instagram. Perder a un cónyuge hace eso, que la gente se desespere por aferrarse a la familia que le queda. Brian asintió, ya ensayando su papel de hijo herido. Mañana llamaría con voz temblorosa y palabras cuidadosamente elegidas. La debilidad de su padre siempre había sido la familia, en concreto, la familia que Margaret había construido en torno a su amor incondicional. Además, añadió Chelsea, escribiendo una nueva publicación sobre la gratitud y los lazos familiares, ¿qué va a hacer con todo ese dinero? ¿Sentarse a contarlo solo en esa casa? Mientras tanto, Robert estaba sentado en su casa vacía. El teléfono de Stanley todavía fresco en su memoria, contando algo completamente diferente. La casa se sentía diferente ahora. Cada foto, cada recuerdo, adquiría un nuevo significado mientras me movía por las habitaciones que aún olían al perfume de lavanda de Margaret. Me encontré en el salón, sacando álbumes de fotos que habíamos reunido durante décadas de la vida de Brian. Allí estaba él en su graduación, magna cum laude por la Universidad de Gonzaga. $80.000 en matrículas que Margaret y yo habíamos conseguido reunir de alguna manera, ella, haciendo turnos dobles en el hospital mientras yo hacía horas extras revisando solicitudes de préstamo. La sonrisa de Brian con aquel birrete y toga parecía tan genuina, tan llena de promesas. Página siguiente, el día de su boda. Otros 25.000 para el banquete que, según él insistió, daría el tono adecuado a su nuevo matrimonio. Margaret había vendido las joyas de su abuela para ayudar a pagar el vestido de Chelsea. Es lo que hacen las madres, había dicho cuando protesté. Seguí pasando páginas. Cada imagen era un sacrificio financiero disfrazado de amor paternal. La entrada para su primera casa, 25.000 de nuestros ahorros para la jubilación.
El préstamo para su negocio cuando la empresa de desarrollo web fracasó, 12.000. Rescates de tarjetas de crédito cuando los gastos de Chelsea se descontrolaron, otros 8.000. Mi viejo cuaderno estaba en el cajón del escritorio, aquel donde registraba cada gasto familiar con precisión de banquero. El total acumulado hizo que se me encogiera el estómago, $183.000 en 15 años. Sin incluir las cantidades más pequeñas, el seguro del coche, los regalos de Navidad, el viaje de fin de carrera a Europa que de alguna manera habíamos financiado. Margaret me había hecho prometer, durante aquellos últimos días en el hospital, cuando la morfina no lograba enmascarar del todo su dolor. Prométeme que cuidarás de Brian. Su voz era un hilo, pero decidida. Todavía está aprendiendo a ser responsable. El matrimonio le ayudará a madurar. Le había apretado la mano, sintiendo lo frágil que se había vuelto. Siempre estaré ahí para él, Maggie. Siempre. A veces me preocupo, había susurrado ella, por sus gastos, sus decisiones. Pero tiene un buen corazón, Robert. Solo necesita tiempo. ¿Tiempo? Le había dado 35 años, y Margaret le había dado todo lo que tenía. Se había agotado trabajando, defendiendo su potencial, buscando excusas para sus fracasos, permitiendo lo que ella prefería llamar dolores de crecimiento. El álbum de fotos se cerró de golpe mientras volvía a coger el teléfono de Stanley. Aquellas imágenes de la fiesta de cumpleaños brillaban con más intensidad ahora, iluminadas por décadas de esperanzas frustradas. Brian riendo con sus amigos mientras yo estaba solo ante la tumba de su madre. Reunión de negocios importante. La mentira se sentía obscena junto a la última petición de Margaret. Pero Margaret entendería lo que tenía que hacer. Había sido enfermera. Sabía que, a veces, para curar, hay que extirpar el tejido infectado. También había sido una esposa que me había visto tomar decisiones difíciles durante 42 años, que confiaba en mi juicio cuando las emociones se desbordaban. Nuestro hijo había tomado su decisión en aquella fiesta de cumpleaños. Ahora, yo tomaría la mía. Robert se despertó con una claridad inusual. 30 años en la banca le habían enseñado exactamente cómo encontrar información, y 3 décadas de investigaciones financieras le habían dado herramientas que la mayoría de la gente ni siquiera imaginaba que existían. La cafetería del centro bullía con la energía matutina cuando Tom Wilson se deslizó en el reservado frente a él. Tom había sido colega de Robert en Wells Fargo durante 20 años antes de retirarse para dedicarse a la consultoría, y su pericia en el seguimiento de créditos seguía tan afilada como siempre. Me alegro de verte, Robert. ¿Cómo lo llevas? Voy tirando, día a día. Robert removió su café metódicamente. En realidad, quería preguntarte sobre los servicios de informes de crédito. Me preocupa la situación financiera de Brian. La expresión de Tom se volvió seria. ¿Preocupación paternal o curiosidad profesional? Ambas. Me pidió 15.000 la semana pasada. Dice que es para una oportunidad de inversión, pero algo no me cuadra. Los informes de crédito lo muestran todo hoy en día, dijo Tom, sacando su tableta. Historiales de pago, ratios de deuda a ingresos, incluso consultas blandas por buscar préstamos. Si tu hijo esconde algo, los números no mentirán. En una hora, Robert había descubierto más de lo que esperaba. El historial de crédito de Brian mostraba múltiples consultas recientes, compañías de préstamos de día de pago, proveedores de préstamos personales de alto interés, incluso una búsqueda desesperada de opciones de capital sobre la vivienda. Pero lo que llamó la atención de los instintos de banquero de Robert fue otra cosa. Tom, estos informes de empleo no coinciden con lo que sé de los ingresos de Brian. El trabajo por cuenta propia es complicado, es fácil declarar de menos, especialmente con el trabajo freelance. Tom destacó varias discrepancias en la pantalla. ¿Ves este registro de sociedad limitada? IS Digital Solutions, registrada hace 6 meses. Eso no aparece en sus solicitudes de préstamo. Robert memorizó cada detalle. Esa tarde, condujo hasta la biblioteca del centro y usó sus ordenadores públicos para investigar más a fondo. IS Digital Solutions había estado ocupada. Contratos de desarrollo web por un total de más de $25.000 en el último año. Dinero que, de alguna manera, no había aparecido en las declaraciones de la renta ni en las solicitudes de préstamo de Brian.
El Instagram de Chelsea proporcionó otro tesoro. Colaboraciones con negocios locales, publicaciones patrocinadas de suplementos de fitness, enlaces de marketing de afiliación que generaban ingresos constantes. Todo meticulosamente documentado a través de su historial en redes sociales. Nada de ello declarado a Hacienda. La evasión de impuestos era casi elegante en su simplicidad. Bryan y Chelsea habían creado flujos de ingresos paralelos mientras declaraban dificultades económicas en los documentos oficiales. Habían jugado con dinero del casino mientras solicitaban ayudas basadas en la necesidad. Compraban artículos de lujo mientras se declaraban pobres ante la familia. En el terminal seguro de la biblioteca, Robert redactó su informe para Hacienda con la precisión de 30 años en cumplimiento normativo financiero. Formulario 3949A, denuncia de información, rellenado con minucioso detalle. Fechas específicas, cantidades de ingresos aproximadas, números de cuenta bancaria que había vislumbrado en el teléfono de Bryan durante su último encuentro. El lenguaje era profesional, las pruebas exhaustivas. Los contribuyentes Bryan Hayes y Chelsea Hayes, con número de SEC. SOC 20 besos y besos. Parecen haber declarado ingresos inferiores a los reales por actividades de trabajo por cuenta propia durante los años fiscales 2022, 2023 y 2024. Los ingresos de Hayes Digital Solutions LLC y del marketing de afiliación de Instagram se estiman en más de $40.000 anuales. Envió los formularios electrónicamente, cada clic del ratón se sentía como un plato de justicia servido frío. En cuestión de días, las señales aparecieron en las historias de Instagram de Chelsea. Menos publicaciones sobre compras, un día de spa cancelado. La etiqueta de ubicación de Bryan mostrando visitas cada vez más frecuentes al casino. Apuestas desesperadas en lugar de juego recreativo. Su estrés se filtraba a través de sus publicaciones cuidadosamente seleccionadas como grietas en un maquillaje caro. Robert lo observó todo desde su casa silenciosa. El recuerdo de Margaret, firme, a su lado. La primera ficha del dominó había caído, desencadenada por su propia codicia y deshonestidad. Pero esto era solo el principio. Una traición que había encendido en él el fuego de la justicia. Su hijo había elegido cosas importantes por encima de la familia. Ahora, esas cosas importantes estaban a punto de volverse muy caras. La carta de Hacienda llegó un martes. Bryan me llamó esa noche, su voz era diferente, tensa, como un alambre demasiado estirado. Papá, me preguntaba, ¿podríamos Chelsea y yo pasarnos este fin de semana? Hemos comprado unas flores para el jardín de mamá. El sábado por la tarde, estaban en mi puerta sosteniendo orquídeas, las favoritas de Margaret, aunque nunca lo recordaron cuando ella estaba viva. Chelsea llevaba un vestido azul marino conservador en lugar de sus habituales atuendos listos para Instagram. Su sonrisa era tan amplia que podría haber quebrado la porcelana. Robert, esto es para ti. Para la memoria de Margaret. Las palabras ensayadas de Bryan salieron demasiado rápido. Su reloj caro, ausente por una vez. He estado pensando mucho en mamá últimamente. Les invité a pasar, observando cómo los ojos de Chelsea recorrían el salón como si estuviera haciendo un inventario de los bienes. Se detuvo ante el piano de Margaret, pasando sus dedos manicurados por las teclas que nunca había oído tocar a mi esposa. Es tan agradable pasar tiempo juntos como familia, arrulló Chelsea, sentándose en el sofá con una gracia estudiada. Margaret siempre me hizo sentir tan bienvenida aquí. Era como la madre que nunca tuve. Bryan se sentó en el borde de su silla, una energía nerviosa irradiaba de cada músculo. Papá, sé que no he sido el mejor hijo últimamente. La verdad es que he estado luchando contra la depresión desde que mamá falleció. Ha sido muy duro verle así, añadió Chelsea, cogiendo la mano de Bryan con una preocupación teatral. Estamos preocupados por su salud mental. El médico dice que necesita terapia, pero es cara. 200 por sesión. Serví café en la vajilla buena de Margaret. Las tazas que guardaba para ocasiones especiales que Bryan nunca había considerado lo suficientemente especiales. La terapia parece importante. ¿Qué médico os atiende? El doctor Martínez, dijo Bryan rápidamente. Consulta en el centro, martes y jueves. Es un horario exigente, removí mi café lentamente. ¿Cómo te las arreglas con el trabajo? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo.
La mandíbula de Brian se tensó casi imperceptiblemente. Saco tiempo para lo que importa. Claro. Aunque, vi en Facebook la publicación de Chelsea del martes en ese nuevo asador. Parecía una comida cara. La sonrisa de Chelsea vaciló. Necesitábamos un respiro de todo el estrés. Margaret siempre decía que las familias deben apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Qué casualidad, continué, mi voz tan suave como la lluvia de primavera. Terapia el martes, cena el martes. Debió de ser una sesión muy eficaz. La paciencia de Brian se quebró como una rama seca. ¿Por qué eres tan difícil? Vinimos aquí para reconectar, para honrar la memoria de mamá, y nos interrogas como si fuéramos criminales. Somos familia, Robert, la voz de Chelsea subió una octava. Esto es lo que hacen las familias. Se ayudan mutuamente. No juegan a jueguecitos ni hacen preguntas con trampa. La careta se le estaba cayendo a la perfección. Dejé mi taza con deliberado cuidado. Tienes toda la razón, Chelsea. Las familias se ayudan mutuamente. Aparecen cuando es más importante. Sé que cometí errores, dijo Brian, la desesperación filtrándose en su voz. Pero estoy tratando de ser mejor. Mamá querría que solucionáramos esto. No. La palabra salió más dura de lo que pretendía. No vuelvas a hablar en nombre de tu madre nunca más. El silencio se extendió como un sudario. Brian y Chelsea intercambiaron miradas, su actuación desmoronándose a su alrededor como atrezo de teatro barato. Bien, Brian se levantó bruscamente. Lo hemos intentado. Pero no esperes que sigamos mendigando migajas de afecto de alguien que claramente ha perdido toda compasión. Se fueron sin las orquídeas, que se quedaron marchitándose en mi mesa de centro, como su abandonado intento de manipulación. Esperé a que su coche desapareciera antes de coger el teléfono para hacer otra llamada. Esperé hasta la mañana siguiente para hacer la llamada. Harold Mitchell llevaba 25 años investigando fraudes de seguros, y su oficina del centro todavía olía a los cigarrillos que había dejado hacía una década. Asunto de familia, el rostro curtido de Harold no mostró ningún juicio mientras le explicaba mis necesidades. He visto muchos de esos, normalmente más complicados que los casos de empresas. Necesito una investigación de antecedentes de mi hijo. Registros financieros, actividades, asociaciones. Deslicé el anticipo de $2.000 por su escritorio. Un cuadro completo. Investigación discreta, informe detallado. Harold se guardó el dinero con eficiencia profesional. ¿Alguna preocupación en particular? Juego, deshonestidad, falta de juicio, las palabras sonaron clínicas, como los síntomas que le describía al oncólogo de Margaret. Ha estado tomando decisiones cuestionables. El primer informe de Harold llegó una semana después en un sobremanila grueso, lleno de fotografías y documentación. El rostro de Brian me devolvía la mirada desde una docena de cámaras de seguridad del casino. Sus expresiones iban desde una confianza arrogante hasta una frustración desesperada. Casino Silver Dollar, 3 veces por semana como mínimo, decía el resumen mecanografiado de Harold. Los extractos de las tarjetas de crédito muestran $15.000 en pérdidas en 6 meses. El sujeto muestra un patrón clásico de aumentar las apuestas tras las pérdidas. El anfitrión del casino, David Kowalski, trata al sujeto y a su esposa como clientes valiosos con comidas y ofertas de habitación de cortesía. Las fotos contaban su propia historia. Brian en mesas de póker, Chelsea alimentando las máquinas tragaperras con precisión mecánica. Ambos, atrapados en el brillo dorado del neón y la falsa esperanza. Una marca de tiempo los mostraba allí hasta las 3 de la madrugada de un martes, el mismo martes que habían afirmado que Brian estaba en terapia. Pero la investigación de Harold había descubierto algo aún más perjudicial. Infracciones laborales documentadas en Inevad Tech Solutions, continuaba el informe. El sujeto utiliza equipos de la empresa para proyectos personales freelance, instala software no autorizado. Mantiene un horario irregular con frecuentes salidas tempranas. El paquete de pruebas era exhaustivo. 47 casos de violaciones de políticas en 8 meses, registros de fichaje con marca de tiempo que mostraban almuerzos de 2 horas, grabaciones de seguridad de Brian accediendo a archivos de la empresa para uso personal.
Harold incluso había documentado el trabajo de consultoría de Brian utilizando las licencias de software de su empleador. Las políticas de la empresa establecen claramente que el uso personal constituye motivo de despido, señaló Harold. El Departamento de Recursos Humanos estaría muy interesado en esta documentación. Estudié las fotografías en mi cocina mientras la cafetera de Margaret gorgoteaba su ritual matutino. El rostro de Brian se veía diferente en las imágenes del casino. Depredador, desesperado, nada que ver con el hijo que se había graduado magna cum laude con nuestro dinero. Esa tarde, conduje hasta la biblioteca del centro y usé sus ordenadores públicos para redactar una queja profesional a Innovative Solutions. Mi experiencia en la banca me sirvió de mucho. Sabía exactamente cómo los departamentos de RRHH procesaban los informes anónimos, fechas específicas, violaciones de políticas, referencias cruzadas con secciones del manual del empleado, pruebas fotográficas adjuntas como documentación de apoyo. El empleado Brian Hayes, ID 44751, ha violado múltiples políticas de la empresa en relación con el uso de equipos, la gestión del tiempo y los acuerdos de licencia de software, escribí con cuidada precisión. La documentación incluye grabaciones de seguridad del 15 de marzo que muestran la instalación de software no autorizado, registros de fichaje que indican patrones de asistencia irregulares y pruebas de negocios personales realizados, utilizando recursos de la empresa. Imprimí varias copias, cada una meticulosamente organizada en carpetas profesionales. La misma atención al detalle que había utilizado para revisar solicitudes de préstamo durante 3 décadas, ahora servía para un propósito completamente diferente. Desde el aparcamiento de la biblioteca, podía ver el edificio de cristal de Innovative donde Brian trabajaba sus horas reducidas. Mañana traerían las primeras consecuencias reales de sus decisiones. Consecuencias que no tenían nada que ver con fiestas de cumpleaños u obligaciones familiares, y todo que ver con la conducta profesional. Las ventanas del edificio reflejaban el sol de la tarde como 1000 ojos vigilantes. Me senté en mi coche durante 20 minutos, observando a los empleados entrar y salir, preguntándome si alguno de ellos sabía lo que Brian había estado haciendo entre ellos. La llamada llegó durante mi café matutino. La voz de Harold transmitía una satisfacción dulce como la miel en pan caliente. Está empezando. Brian había sido convocado a Recursos Humanos a las 9 en punto. Linda Chan, la directora de Recursos Humanos de Innovative, había extendido las pruebas sobre la mesa de conferencias como las cartas en una partida amañada. Grabaciones de seguridad, registros de fichaje, registros de software. Todo lo que Harold había documentado servía ahora como prueba en el juicio profesional de Brian. Las instalaciones de software no autorizado por sí solas constituyen una falta grave, había explicado Linda mientras Brian permanecía congelado en su silla. Pero combinado con el robo de tiempo y el uso indebido de equipos, estamos considerando un posible despido. Harold se había situado en la cafetería de enfrente, observando con un teleobjetivo cómo Brian salía del edificio 40 minutos después. Su rostro estaba pálido como el cielo de invierno, su habitual paso seguro reducido a un caminar incierto. Advertencia formal emitida, informó Harold. 30 días de prueba con reducción de salario. Una infracción más y está fuera. Pero la crisis laboral de Brian era solo el primer acto. El imperio de influence cuidadosamente construido por Chelsea se desmoronaba más rápido que un castillo de arena, con la marea alta. 3 patrocinadores importantes la habían abandonado de la noche a la mañana tras recibir quejas anónimas sobre su estilo de vida. Nutrilite canceló su contrato de suplementos de $5.000 después de que le enviaran fotografías de Chelsea en las máquinas tragaperras del casino. Nuestra marca representa elecciones saludables y responsabilidad financiera, explicaba su seco correo electrónico. Beautybox la eliminó por completo de su programa de influencers, citando valores incompatibles con su imagen familiar. Las quejas habían sido profesionales, exhaustivas y devastadoras. Cada patrocinador recibió documentación detallada de las actividades de juego de Chelsea, capturas de pantalla de sus publicaciones en Instagram de gastos desmedidos yuxtapuestas con sus solicitudes de apoyo financiero familiar, y preocupaciones cuidadosamente redactadas sobre su auténtica representación de los valores de su marca. La interacción en el Instagram de Chelsea se desplomó a medida que los seguidores comenzaron a cuestionar sus publicaciones de estilo de vida en los comentarios. ¿Cómo puedes permitirte bolsos de diseñador pero necesitar dinero de la familia?, escribió un usuario.
Quizás gasta menos en casinos y más tiempo siendo agradecida, añadió otro. El jueves por la tarde, Brian aporreaba mi puerta principal con la furia de alguien cuyas mentiras cuidadosamente construidas se estaban derrumbando a su alrededor. «¿Nos estás haciendo esto?», su voz se quebró con la acusación mientras me apartaba para entrar en el salón. «El momento es demasiado perfecto, papá. Los informes anónimos, las investigaciones repentinas. Esto lleva tus huellas por todas partes». Me acomodé en el sillón de lectura de Margaret con la calma de quien se había preparado para este momento. «Es una acusación bastante grave, Brian». «¿Tienes alguna prueba?». «No necesito pruebas», comenzó a registrar la habitación frenéticamente, revisando cajones, examinando mi ordenador. «Te conozco, y sé que esto no es una coincidencia». Su teléfono vibró con otra llamada de Chelsea. A través del altavoz, pude oír sus lágrimas mezcladas con histeria. «Toda mi carrera está arruinada, Brian. 5 años construyendo mi marca, y se ha ido de la noche a la mañana». «Esto es por el dinero, ¿verdad?». Brian se volvió hacia mí con una furia desesperada. «¿Porque pedí ayuda en lugar de simplemente cogerla como crees que merezco?». «Estoy jubilado, Brian. Cuido el jardín. Leo libros. Visito la tumba de tu madre», cada palabra salió medida, precisa. «Si alguien está investigando tus actividades, quizás deberías considerar por qué». Lo hermoso de la verdad era su peso. Brian podía registrar mi casa, examinar mi ordenador, exigir respuestas todo lo que quisiera, pero nunca encontraría pruebas de algo que había tenido cuidado de no dejar atrás. Sus compañeros de trabajo ya estaban susurrando, informó Harold. Las conversaciones en el almuerzo se detenían cuando Brian se acercaba. Los hilos de correo electrónico de repente lo excluían. El aislamiento social que conllevaba estar bajo investigación era casi peor que las advertencias formales. Para el viernes, Chelsea había publicado una historia desesperada en Instagram tratando de abordar los falsos rumores sobre su estilo de vida. El vídeo era crudo, sin filtros, su habitual presentación pulida abandonada por un pánico genuino. Pero la autenticidad no le sentaba bien, como un abrigo caro llevado del revés. Esa noche, a través de la ventana de mi cocina, los vi salir juntos en el coche de Brian. Su lenguaje corporal hablaba de discusión, de culpa, de una relación tensada más allá de su punto de ruptura. Harold había mencionado que habían empezado a buscar investigadores privados, probablemente con la esperanza de encontrar pruebas de mi implicación. Eran libres de intentarlo. Yo había aprendido de los mejores del negocio. La iglesia episcopal de San Marcos se sentía diferente ese domingo por la mañana. Había elegido mi momento con cuidado, llegando temprano a la hora del café después del servicio, cuando la congregación se reunía para compartir noticias y cotilleos como si fuera vino de comulgar. El pastor Williams se acercó con su habitual y amable preocupación. «Robert, ¿cómo te las apañas? Últimamente hemos echado de menos a Brian en los servicios». La oportunidad que había estado esperando. Ha estado ocupado con otras prioridades. Compromisos de trabajo, obligaciones sociales, dejé que las palabras flotaran en el aire como humo de incienso. Ya sabes cómo son los jóvenes de hoy en día. La señora Henderson, que había sido profesora de Brian en la escuela dominical 20 años atrás, se inclinó con el ansia de quien intuye una historia. «Oh, sí». Aunque me sorprendió no verle en el funeral de Margaret. Una madre tan devota merece la presencia de un hijo devoto. Tenía otras prioridades ese día, la frase salió con la suficiente reticencia como para sugerir una dolorosa honestidad. «Cosas importantes», dijo. «Más importantes que despedirse de su madre». La taza de café en la mano de la señora Henderson tembló ligeramente. «¿Otras prioridades, en el funeral de Margaret?». El rostro del pastor Williams mostró la mezcla exacta de conmoción y decepción que yo esperaba. Seguramente hubo alguna emergencia, una situación médica. Una fiesta de cumpleaños, dejé caer las palabras como piedras en un estanque. Para un amigo de la universidad. Brian sintió que era más importante que el funeral de su madre. El silencio se extendió por la sala del café como vino derramado manchando un mantel blanco. 23 personas oyeron esas palabras. 23 pilares de la unida comunidad de Spokane que habían visto a Margaret ser voluntaria en las ventas de
pasteles y enseñar en la escuela bíblica de verano durante 4 décadas. Para el lunes por la tarde, la señora Henderson había llamado a todas las miembros de su club de lectura. La historia llegó a la sociedad de jardinería el martes, al grupo de empleados jubilados del banco el miércoles. Cada repetición añadía peso al escándalo, énfasis a la traición. ¿Te lo puedes imaginar? Se convirtió en el estribillo que resonaba en las colas de los supermercados y en las conversaciones de las cafeterías. Faltar al funeral de su propia madre por una fiesta. La publicación de Facebook apareció el jueves en el grupo de nuestra comunidad de vecinos. Alguien había encontrado las fotos de la fiesta de cumpleaños. Brian riendo con su amigo mientras yo estaba solo junto a la tumba de Margaret. La marca de tiempo era visible en la esquina, 2:47, exactamente cuando su ataúd estaba siendo bajado a la tierra helada. Los seguidores de Instagram de Chelsea comenzaron a abandonarla en masa. Los negocios locales que habían seguido su contenido, la cafetería, la boutique, el estudio de yoga, de repente encontraron sus publicaciones de estilo de vida ofensivas en lugar de aspiracionales. Los comentarios se volvieron afilados como cristales rotos. ¿Cómo pudiste faltar al funeral de tu suegra? Aparecía bajo su última publicación sobre gratitud y lazos familiares. Algunas prioridades son más importantes que otras, al parecer. El aislamiento social golpeó más rápido de lo que había previsto. Las invitaciones para la barbacoa del Día de los Caídos que deberían haber llegado nunca se materializaron. La mesa habitual de Chelsea en el Green Coffee estaba vacía cuando intentó trabajar allí. Las conversaciones de los otros clientes se detenían cuando entraba. Los compañeros de gimnasio de Brian de repente estaban ocupados cuando sugería planes de fin de semana. Los vecinos que los habían saludado durante años ahora solo ofrecían breves asentimientos. Incluso su tintorera, la señora Kim, que conocía a Margaret desde los años 80, comenzó a tratarlos con una frialdad profesional. La interacción en el Instagram de Chelsea cayó un 40% en una semana. El contenido de estilo de vida que una vez pareció aspiracional ahora se veía insensible, privilegiado, cruel. Sus intentos de abordar la situación solo empeoraron las cosas. Entiendo que la gente esté molesta, publicó en un vídeo crudo y sin filtros. Pero Brian estaba de duelo a su manera. A veces la gente necesita espacio para procesar la pérdida. Los comentarios fueron brutales. ¿Espacio? Tenía espacio en una fiesta de cumpleaños. Tu suegra merecía algo mejor. El duelo no significa abandonar a la familia. El domingo por la noche, encontré a Chelsea llorando en su coche fuera del supermercado, con el teléfono pegado a la oreja. Por el retrovisor, podía ver cómo le temblaban los hombros mientras hablaba con alguien. Probablemente su madre, quizás una amiga de fuera de la ciudad, alguien que todavía podría ofrecerle compasión por su mundo en rápida contracción. Las llamadas a casa se estaban volviendo desesperadas. Casi podía oírlos planear su próximo movimiento, su próxima manipulación, su próximo intento de sacar dinero del padre que había visto morir a su esposa mientras su hijo elegía tarta, gorros de fiesta en lugar de la lealtad familiar. Pero habían subestimado lo pequeño que era realmente Spokane. Cuánto duraban los recuerdos en una comunidad que había querido a Margaret Hayes durante 42 años. El fuego de la justicia que encendí se estaba extendiendo ahora más allá de mi control, a cada rincón de sus vidas cuidadosamente construidas. La orden de desahucio llegó un jueves. Observé desde la ventana de mi cocina cómo Brian abría el correo certificado, su rostro arrugándose como papel mojado al leer el contenido. 3 semanas de exilio social habían acelerado su colapso financiero más rápido de lo que incluso yo había previsto. El despido de Brian de Innovative Tech Solutions había sido rápido y definitivo. Sin indemnización, sin referencias, solo una escolta de seguridad hasta el aparcamiento con sus pertenencias en una caja de cartón. El imperio de Instagram de Chelsea se había reducido a un goteo mensual de $200 de su anterior media de 3.000. Las colaboraciones con marcas se evaporaron de la noche a la mañana cuando los patrocinadores recibieron documentación detallada de sus visitas al casino y sus contradicciones de estilo de vida. El mercado de influencers era implacable con las reputaciones dañadas. Su hipoteca tenía un retraso de $2.400 con un segundo pago omitido, lo que desencadenó procedimientos automáticos de ejecución hipotecaria. El leasing del BMW de Chelsea había sido cancelado, el coche,
embargado del aparcamiento de su complejo de apartamentos mientras los vecinos observaban a través de sus ventanas como si fuera un espectáculo nocturno. Las tarjetas de crédito, al máximo con $31.000 en 7 cuentas, ya no podían cubrir los pagos mínimos. Su cuenta corriente conjunta mostraba $347 restantes, apenas suficiente para la compra, definitivamente no suficiente para la dignidad. Vi a Brian intentar trabajar como freelance desde su portátil en la cafetería, pero su reputación profesional había sido calcinada por conversaciones susurradas y reseñas anónimas. Preocupaciones sobre su carácter poco fiable, problemas de integridad, seguían su nombre a través de la unida comunidad empresarial de Spokane como el humo de un incendio. Chelsea había intentado lanzar una cuenta de OnlyFans a la desesperada, pero incluso eso duró solo 3 días antes de ser prohibida por violar los términos. La plataforma tenía estándares, al parecer. Habían empezado a vender todo lo que tenía valor. La ropa de diseño fue a tiendas de segunda mano por $4. Los aparatos electrónicos encontraron su camino a las casas de empeño en Division Street. Vi a Chelsea salir de Murphy's Pawn con lágrimas corriendo por su rostro, aferrando $400 por el anillo de herencia de Margaret, el que mi esposa le había pasado, esperando que significara algo para la familia. Sus discusiones resonaban a través de las paredes del complejo de apartamentos con creciente frecuencia y volumen. Los vecinos habían empezado a llamar a la administración por las molestias de ruido. Quizás si no estuvieras tan obsesionada con tu imagen, no estaríamos ahogados en deudas de tarjetas de crédito. La voz de Brian se oía a través de sus finas paredes como una confesión. No te atrevas a culparme de tu problema con el juego. La respuesta de Chelsea era lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. Yo no te obligué a perder $15.000 en las mesas de póker. La notificación de rescisión del contrato de alquiler les daba 30 días para desalojar. Su casero, el señor Patterson, había sido educado pero firme cuando le rogaron una prórroga. Necesito 3 meses de alquiler por adelantado, más la fianza, o estáis fuera para el día 15, les había explicado. Tengo familias esperando que sí pueden pagar sus facturas. Los padres de Chelsea se habían negado a ayudar después de enterarse de la ausencia en el funeral, añadiendo el rechazo familiar a su montaña de problemas. La cooperativa de crédito de Brian había congelado su cuenta restante por descubiertos, dejándolos completamente sin efectivo. Las entrevistas de trabajo se habían convertido en ejercicios de futilidad. De alguna manera, la reputación de Brian le precedía en cada oportunidad. Preocupaciones sobre el carácter, y problemas de encaje cultural, eran los rechazos educados. La verdadera razón era más simple, Spokane recordaba, y Spokane hablaba. La noche del jueves los encontró sentados en la mesa de su cocina. Formularios de bancarrota extendidos entre ellos como documentos de rendición. El maquillaje de Chelsea estaba corrido. La barba de 3 días de Brian le hacía parecer un sin techo. El apartamento que una vez había exhibido su éxito ahora se sentía como una tumba para sus ambiciones. Sonó el teléfono. Número desconocido, del centro. El aparcamiento del casino Silver Dollar estaba casi vacío a las 9 de la mañana. Tony Ritchie había aceptado reunirse conmigo antes de la hora punta. Su rostro curtido mostraba el tipo de experiencia que provenía de 20 años en el cobro de deudas. Su hijo ha sido un cliente habitual durante 8 meses, explicó Tony mientras caminábamos por la oficina del casino. Buen chico, pésimo juicio. Él y la esposa, ambos. La documentación de la deuda extendida sobre el escritorio de Tony contaba una historia de desesperación creciente. $23.000 en pérdidas de juego, principalmente en mesas de póker y máquinas tragaperras. El casino había sido paciente, ofreciendo planes de pago y opciones de reestructuración, pero la paciencia tenía límites en el negocio del cobro. Quiero ayudar a resolver su situación, dije, sacando mi chequera. ¿Cuánto aceptarían por una liquidación en efectivo de la deuda? Las cejas de Tony se alzaron ligeramente. Los negocios eran los negocios, especialmente cuando implicaban efectivo inmediato frente a meses de esfuerzos de cobro. Compra total de la deuda, podríamos hacerlo por $12.000. Eso es el 52%. Sería el propietario total de la deuda. Todos los derechos de cobro transferidos a usted. Los documentos legales eran sorprendentemente sencillos. Papeles de cesión de deuda, verificación de pago, transferencia de autoridad de cobro,
Todo ante notario y registrado en la oficina del registro del condado. Por $12.000, acababa de convertirme en el principal acreedor de mi hijo. Una advertencia, añadió Tony mientras nos dábamos la mano. Las leyes de cobro son estrictas. Notificación de 30 días, documentación adecuada, procedimientos legales. Pero el embargo de salario y la incautación de bienes están definitivamente sobre la mesa si no pagan. Pasé los siguientes 3 días estudiando la ley de cobro de deudas con la misma precisión que una vez había aplicado a las solicitudes de hipoteca. El marco legal era elegante en su simplicidad. Notificación adecuada, condiciones de pago razonables, consecuencias crecientes por incumplimiento. Mi carta de reclamación fue redactada profesionalmente, mecanografiada en papel con membrete legal que había comprado en el centro. 30 días para pagar la totalidad, intereses diarios acumulándose al máximo legal, advertencias claras sobre el embargo de salario y la incautación de bienes. Pero había añadido toques personales que ninguna agencia de cobros incluiría. 2 fotografías estaban sujetas con un clip a los documentos. La primera mostraba el funeral de Margaret, yo, de pie, solo, junto a su ataúd, el espacio vacío donde Brian debería haber estado. La segunda era de la fiesta de cumpleaños de su amigo. Brian riendo con glaseado de tarta en los dedos. Marca de tiempo visible, 2:47. La nota personal estaba escrita a mano con mi cuidada caligrafía. Esto es lo que cuesta la decepción. Elegiste una fiesta de cumpleaños en lugar del funeral de tu madre. Ahora elige cómo pagarás por esa decisión. El viernes por la tarde, conduje hasta su complejo de apartamentos y subí las escaleras hasta el apartamento 3B. La puerta era lo suficientemente delgada como para poder oír a Chelsea llorar dentro. Voces apagadas discutiendo algo urgente. Llamé 3 veces. Brian abrió la puerta esperando un repartidor de pizza. Su rostro se descompuso cuando me vio sosteniendo el sobre legal. Papá, ¿qué haces aquí? Brian. Chelsea, entré en su salón sin invitación, notando los espacios vacíos donde se habían vendido muebles. Tengo unos documentos que necesitáis revisar. Chelsea salió del dormitorio, sus ojos rojos e hinchados. Robert, ¿está todo bien? Le entregué a Brian el sobre con una precisión ceremonial. He comprado vuestra deuda de juego del casino Silver Dollar. $23.000 que ahora me debéis legalmente a mí, personalmente. La mano de Brian tembló mientras leía los papeles. Tú, no puedes hacerle esto a tu propio hijo. Yo no he hecho esto, Brian. Te lo hiciste tú mismo en el funeral de tu madre, cada palabra salió medida, final. Simplemente estoy proporcionando consecuencias a las decisiones que tomaste. Chelsea agarró los documentos, escaneando frenéticamente. Esto no puede ser legal. No puedes simplemente comprar la deuda de alguien. Es completamente legal. La cesión de deuda es una práctica común, señalé los papeles. Tenéis 30 días para pagar la totalidad o comenzaré los procedimientos de embargo de salario. La incautación de bienes seguirá en 60 días. Brian se hundió en la silla que les quedaba, la comprensión amaneciendo en su rostro como el sol después de una larga noche oscura. ¿Has estado planeando esto? Todo, las investigaciones, los informes, el aislamiento social, todo. Tu madre me pidió que te cuidara. Esto soy yo, cuidándote. Me dirigí hacia la puerta. Mi asunto estaba concluido. Algunas lecciones cuestan más que otras. Esa noche, comenzaron las llamadas telefónicas. Brian llegó a mi puerta a las 6 de la mañana, sin afeitar y desesperado. Lo esperaba, con el café ya hecho, la luz de la mañana filtrándose a través de las cortinas de la cocina de Margaret como una bendición. Papá, por favor, tenemos que hablar, su voz se quebró al pronunciar las palabras, el agotamiento escrito en cada línea de su rostro. Le dejé entrar sin hablar, sentándome a la mesa de la cocina donde Margaret y yo habíamos compartido 42 años de conversaciones matutinas. Brian se quedó de pie, incómodo, junto a la encimera, su ropa cara arrugada y manchada. El uniforme de alguien cuyo mundo se había derrumbado. Sé que metí la pata. Sé que me equivoqué con lo del funeral, con todo, sus palabras brotaron como agua a través de una presa rota. Pero esto de la deuda, nos estás destruyendo por completo.
Bebí un sorbo de mi café y esperé. La desesperación tenía su propio ritmo, y Brian necesitaba tocar fondo antes de poder empezar a subir. Trabajaré para ti para pagarla. Haré lo que quieras. Solo, por favor, no nos quites todo lo que nos queda. Sacó su teléfono, mostrando llamadas perdidas de Chelsea. Está hablando de irse, papá. De volver con sus padres, de empezar de cero sin mí. Siéntate, Brian. Se desplomó en la silla de Margaret como una marioneta con los hilos cortados. Metí la mano en el cajón de la cocina y saqué un libro de contabilidad que había mantenido meticulosamente, durante 15 años. Cada dólar, cada préstamo, cada rescate documentado con precisión de banquero. Matrícula universitaria en Gonzaga, comencé a leer de las páginas desgastadas por el uso. $84.000 en 4 años. Tu madre trabajó turnos dobles en el hospital para ayudar a cubrir los costes. El rostro de Brian se puso pálido. Ayuda para la entrada de la casa, 25.000. Préstamos para coches que avalé cuando tu crédito era insuficiente, 31.000 en 3 vehículos. Rescates de emergencia por deudas de tarjetas de crédito, empresas fallidas y otras emergencias financieras, 18.000 en 7 incidentes distintos. Los números llenaron la cocina como el fantasma de Margaret. Cada cifra representaba un sacrificio que él nunca había reconocido. Contribución a la boda porque la familia de Chelsea no podía permitirse el banquete que ella quería, 15.000. Inversión total en tu futuro, $173.000 en 15 años. Cerré el libro de contabilidad y miré a mi hijo. Le miré de verdad, por primera vez desde el funeral de Margaret. Tu madre aceptó turnos extra de enfermería hasta que estuvo agotada. Vendió las joyas de su abuela para ayudar a pagar tu boda. Se saltaba el almuerzo para enviarte dinero para gastos en la universidad. Las lágrimas de Brian comenzaron a brotar en silencio, la comprensión finalmente amaneciendo. Murió creyendo que te convertirías en un buen hombre. Me hizo prometer que siempre te apoyaría, pasara lo que pasara. Mi voz se quebró al recordar a Margaret. Sus últimas palabras fueron sobre ti, Brian. Sobre tu potencial, tu futuro, tu corazón. Sé que os fallé, a ti y a mamá. Su voz era apenas un susurro. Dime cómo arreglar esto. Haré lo que sea. Cualquier cosa, excepto aparecer cuando era más importante. El silencio se extendió entre nosotros como los años de esperanzas frustradas, promesas rotas y una permisividad disfrazada de amor. Hay una manera, dije finalmente. Transparencia financiera total. Cada cuenta, cada transacción, cada céntimo. Terapia para la ludopatía con verificación de asistencia regular. 6 meses de trabajo voluntario en el Hospicio del Sagrado Corazón, ayudando a la gente a afrontar la muerte con dignidad. Brian asintió frenéticamente. Sí, todo eso. Lo que quieras. Y una disculpa pública en la Iglesia Episcopal de San Marcos, ante la comunidad que quería a tu madre. Ante la gente que te vio crecer, ante todos los que esperaban más del hijo de Margaret Hayes. Tragó saliva, pero no dudó. ¿Cuándo? El domingo por la mañana. El pastor Williams ya ha aceptado incluirlo en el servicio. Brian se secó los ojos con el dorso de la mano. ¿Y la deuda? Cumple las condiciones y la deuda desaparece. Falla en cualquier punto y el cobro procederá inmediatamente. Nos dimos la mano sobre la mesa de la cocina de Margaret. Las mismas manos que una vez le habían enseñado a atarse los zapatos y a lanzar una pelota de béisbol, ahora sellaban su camino hacia la redención. El domingo por la mañana llegó demasiado rápido. La Iglesia Episcopal de San Marcos estaba más llena de lo habitual. Ese domingo, la noticia de la disculpa planeada por Brian se había extendido por la interconectada comunidad de Spokane, atrayendo a miembros curiosos de la congregación que recordaban el escándalo del funeral perdido. Me senté en mi banco de siempre, a 3 filas del frente, observando a Brian y Chelsea moverse nerviosamente en la primera fila. Chelsea llevaba un sencillo vestido negro, sin marcas de diseñador, sin accesorios dignos de Instagram, solo la humildad de alguien que lo había perdido todo y estaba tratando de encontrar el camino de vuelta. El pastor Williams introdujo el testimonio especial con palabras amables sobre el perdón y las segundas oportunidades. Brian caminó hacia el púlpito con las manos temblorosas,
El mismo podio donde se habían pronunciado los elogios fúnebres de su madre 4 meses antes. «Mi nombre es Brian Hayes», comenzó, su voz se oyó claramente en todo el santuario. «Hace 4 meses, suspendí la prueba más importante de ser un hijo». La congregación se sentó en completo silencio, incluso los niños percibieron la gravedad del momento. El día que mi madre, Margaret, fue enterrada, elegí asistir a una fiesta de cumpleaños en lugar de a su funeral. Le dije a mi padre que tenía asuntos importantes que atender, pero la verdad era más simple y más fea. Fui egoísta, inmaduro y di por sentada a mi familia. La señora Henderson se secó los ojos con un pañuelo. Otros rostros mostraban una mezcla de sorpresa y reconocimiento mientras las palabras de Brian confirmaban los rumores que habían susurrado durante meses. Agravé esa traición pidiendo dinero a mi padre en duelo, usando la memoria de mi madre para manipular sus emociones. Deshonré a la mujer que sacrificó todo por mi éxito. Que trabajó turnos extra para pagar mi educación, que creyó en mi potencial incluso cuando no lo merecía. La cruda honestidad en su voz tenía más peso que cualquier discurso preparado. Esto no era una actuación. Era un alma desnuda frente a su comunidad. He luchado contra la adicción al juego, la deshonestidad y el sentimiento de merecerlo todo. He hecho daño a mi esposa, he decepcionado a mi padre y he traicionado la memoria de la mejor mujer que he conocido. La voz de Brian se quebró ligeramente. Margaret Hayes merecía un hijo mejor. Esta comunidad merecía un vecino mejor. Mi padre merecía un hombre mejor para continuar con el nombre de su familia. La ovación comenzó lentamente, la señora Henderson se levantó primero, y luego se extendió por la congregación como la gracia hecha visible. Incluso yo me encontré de pie. El orgullo y el dolor luchaban en mi pecho mientras veía a mi hijo asumir la responsabilidad por primera vez en su vida adulta. Después del servicio, la hora del café bullía con conversaciones sobre segundas oportunidades y el poder del remordimiento genuino. La señora Henderson se acercó a Brian con lágrimas en los ojos, ofreciéndole perdón y apoyo para su recuperación. Otros miembros de la iglesia la siguieron. La comunidad que los había rechazado ahora extendía tímidas manos de reconciliación. Esa tarde, conduje solo hasta el cementerio Riverside Memorial Park, llevando rosas blancas, las favoritas de Margaret. Su lápida era de granito simple, grabada con las palabras, esposa y madre devota, aunque parecían insuficientes para capturar 42 años de amor incondicional. Hoy se ha disculpado, Maggie, le dije a la piedra tallada, colocando las flores en el jarrón de bronce. Se ha disculpado de verdad. No solo por haber sido descubierto. Toda la iglesia le oyó asumir la responsabilidad. Una suave brisa agitó los árboles del cementerio, e imaginé la aprobación de Margaret en el susurro de las hojas. Creo que estarías orgullosa de cómo ha terminado. Se hizo justicia, pero la misericordia tuvo la última palabra. La semana que viene empieza como voluntario en el Hospicio del Sagrado Corazón, ayudando a la gente a afrontar sus últimos días con dignidad. Me arrodillé para ajustar las rosas. Quizás perderlo todo le enseñe lo que realmente importa. 2 meses después, Brian me llamó para invitarme a cenar, la primera comida familiar que compartíamos desde el diagnóstico de Margaret. Estaba trabajando 40 horas a la semana en el hospicio, ayudando a pacientes ancianos a escribir cartas a familiares distanciados, leyendo a aquellos que ya no podían ver con claridad, simplemente sentándose con personas que se enfrentaban a la muerte en soledad. Chelsea había transformado su presencia en las redes sociales, documentando el trabajo voluntario en lugar de las compras de diseño, compartiendo recursos para la adicción al juego en lugar de aspiraciones de estilo de vida. Su número de seguidores había bajado a 12.000, pero su interacción era más significativa que nunca. El plan de pago de la deuda progresaba de manera constante. Cada dólar venía con recibos, cada gasto justificado, cada decisión financiera transparente. Brian había ganado $3.200 trabajando turnos dobles en el hospicio, aplicando cada céntimo a sus obligaciones. En el cumpleaños de Margaret, en junio, trabajamos juntos en su jardín, las rosas que había plantado, las verduras que había cuidado, el pequeño trozo de tierra donde había encontrado paz durante sus tratamientos de quimioterapia. Las manos de Brian estaban callosas ahora por el trabajo honesto. Su rostro mostraba el tipo de cansancio que proviene del propósito en lugar de la desesperación. A mamá le habría encantado ver florecer estas rosas, dijo,
podando las ramas muertas con cuidada precisión. Las plantó esperando que algún día me ayudaras a cuidarlas, respondí, observando a mi hijo, mi verdadero hijo, no al extraño engreído que se había saltado el funeral de su madre, trabajar con tranquila concentración. El jardín creció fuerte ese verano, nutrido por la atención que le había faltado, cuidado por manos que finalmente habían aprendido la diferencia entre tomar y dar. Margaret habría estado orgullosa de lo que creció de las cenizas de nuestra familia quemada. No la perfección, sino algo real, honesto y que valía la pena cultivar. Las cosas importantes, por fin habían aprendido cuál era su lugar, y la familia había encontrado el camino de vuelta a casa. Si te ha gustado la historia, por favor, dale a me gusta a este vídeo. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.